Me llamo Manuel de Santiago, sacerdote de la diócesis de Tui Vigo, en Galicia, lógicamente, y desde hace bastantes años pues me dedico a estudiar un poquito todo lo que se refiere a Fátima. Es bueno, me parece, empezar con una anécdota de por qué, o el porqué de mi devoción a Fátima. Pondría tres motivos. El primero es la cercanía con Portugal y tener raíces en Portugal, porque mi madre es portuguesa. Segundo, porque en el entorno donde yo vivía se tenía una gran devoción a la Virgen de Fátima. Y recuerdo la primera vez que pasó la imagen de Fátima camino de Moscú, aunque no llegó después allá, se quedó en Austria en el año 1948. Y quizá el motivo más serio es que el hermano que me sucedía a mí, el segundo de los cuatro que somos, nació muy mal, vivió en esta tierra visiblemente 8 días, me dio un gran sufrimiento y mi padre me dijo a la Virgen: si me lo curas, iré con él a Fátima en brazos. Hay que pensar que en aquel momento ir a Fátima era pues, unos 400, 350 kilómetros por unas carreteras malas o por caminos. Al final, pues, bueno, en el cielo entendieron que estaba mejor allá y bueno, pues se murió. Pero en mi casa siempre se respiró el ambiente de Fátima. Entonces, a mí me parece que, así por unas cosas muy pequeñitas, es fundamentar un poquito la vida de los pastorcitos. La vida de los pastorcitos se fundamenta en un sí, como la Virgen. La Virgen se fundamenta en el fiat que dio la encarnación, y el sí de los pastorcitos es en la primera aparición, cuando la Virgen le dice: ¿estáis dispuestos a sufrir? Y ellos dicen sí. Lucía dirá casi al final de su vida que ese sí nunca fue distinto, fue siempre el mismo sí, pero un sí que se fue ahondando, porque ella a lo largo de su vida fue entendiendo un poquito más y viendo un poquito más todo lo que Dios le pedía, que no le ahorró ningún sufrimiento. El camino de Lucía en su senda hacia la santidad es un sí constante a esa primera respuesta. En la vida de Jacinta, ese sí tendrá una continuación ya muy malita, cuando la Virgen se le aparece en su casa, en la casa de los padres de Jacinta, y le dice: ¿quieres sufrir más por la conversión de los pecadores? Y ella dice: sí. Es bonito ver ese ¿quieres sufrir más? Eso hace referencia a que queréis ofreceros a Dios. Pues la Virgen le dice: bien, entonces irás a Lisboa, allí estarás en una casa grande, sufrirás mucho y morirás sola. Pero esto para una niña que no llegaba a los 10 años, que no tenía nadie en quien desahogar, porque nadie en esta tierra la entendía, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su ambiente, pues era tremendo, y efectivamente muere sola. La persona que la atendía en un momento dado tiene que salir y ella sabe que se va a morir, pero no le dice nada. Entonces efectivamente va y a la vuelta ya la encuentra muerta. Bien, ese mismo sí de los pastorcitos estará presente anteriormente a ese sí que le dicen a la Virgen, estará presente en la segunda aparición angélica, en el pozo, cuando el ángel les habla de sufrimiento y Lucía pregunta: ¿y cómo tenemos que sacrificarnos? Y el ángel le dice: de todo lo que pudiereis, ofreced al Altísimo un sacrificio en reparación de los pecados contra él cometidos y en reparación y pidiendo perdón y pidiendo la conversión de los pecadores. Por tanto, ahí está toda la vida de los pastorcitos
como tiene que estar la nuestra, unida al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene razón de ser, tiene eficacia, en la medida en que todo lo que hacemos, sea sufrimiento o alegría, todo lo que hacemos sea hecho justamente para reparar los pecados y para pedir la conversión de los pecadores. Y bueno, todavía ellos no saben lo que va a suceder después, pero ya a partir de ese momento hablan de esto. Es importante en Fátima señalar cómo no se habla de penitencia más que una sola vez. Y eso lo preguntan a Lucia cuando le hacen un interrogatorio primero, y le pregunta, ¿la Virgen habló alguna vez de penitencia? Y dice Lucia, nunca nos habló de penitencia, sí nos habló de sacrificio. ¿En qué sentido? Y esto es una opinión mía, pero me parece que puede estar bien hecha esa suposición, que Fátima es Eucaristía, y por tanto sacrificio es sacrum facere, es decir, darle a Dios en unión con el sacrificio de Jesucristo en la cruz toda nuestra vida. Toda nuestra vida tiene sentido en la medida en que está unida al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso es Eucaristía. ¿Y por qué digo esto? Porque en la primera aparición, cuando la Virgen abre por primera vez las manos, el lenguaje de las manos es importantísimo en Fátima, abre las manos y dice, no dice nada, simplemente Lucia dice, por un impulso interior no comunicado por nadie, caímos de rodillas y rezamos. Santísima Trinidad, os adoro. Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. O sea, Trinidad y Eucaristía, que son otros dos puntos muy importantes que no da tiempo a desarrollar, pero son muy importantes en el mensaje de Fátima. De hecho, la Trinidad aparecerá en la visión, no aparición, sino visión de Tuy, cuando ella, Lucia, dirá después, me han sido dadas gracias para entender el misterio de la Santísima Trinidad, pero no para revelarlo. Y en esa primera aparición del 13 de mayo de 1917, en esa primera aparición, la Eucaristía aparece claramente. Y entonces es en ese momento en el que también Lucia, en ese caso los tres, Lucia, Jacinta y Francisco, reciben una gracia especial para entender el misterio de la Santísima Trinidad. De hecho, Francisco, que es contemplativo, dirá, esa luz que es Dios, no dice una luz que emana de Dios, no, nos dice esa luz que es Dios. Qué bien estábamos allí. Y Lucia comentará, estábamos como quien se ve dentro de un espejo. Nosotros estábamos dentro de esa luz que es Dios. Pues es un tema que llevaría pues, un rato largo. Bueno, entonces, en resumen, la Virgen dirá, vendré 6 veces consecutivas y luego vendré una 7ª vez. Y entonces, cuando venga en octubre, diré quién soy y lo que quiero. Y no hay más. Es decir, el mensaje de Fátima se reduce a lo que la Virgen dice en ese momento. Es decir, soy Nuestra Señora del Rosario de Fátima y ¿qué es lo que quiero? No dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Por tanto, nos habla del rosario como medio para conseguir la paz, y nos habla de la conversión interior, eso sí, de la conversión interior, es decir, no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. A este respecto, bueno, eso es la síntesis del mensaje de Fátima, digamos lo que hay. No hay ningún secreto sin revelar, no hay nada que esté escrito y que no haya sido publicado. Las 4 páginas de la tercera parte del secreto, que están ahora expuestas en Fátima, el autógrafo, pues estos días estaba expuesta en Fátima, no hay más cera que la que arde. Alguien un día le preguntaron a Lucia que había por ahí cosas de gente que decía que si había secretos sin revelar. Y entonces ella dijo sencillamente, si alguien sabe más que yo, que lo diga. Así de sencillo.
Lucía no hacía grandes discursos, lo que contestaba con una gran sobriedad, pero también con una gran autoridad. Si alguno sabe alguno más, pues que lo diga, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que algunas fantasías se andan por ahí sueltas de que si se ocultaron palabras. Lo único que sí que hacia los últimos años de su vida, cuando en Portugal iba a aprobarse la ley del aborto, sí que le preguntaron a Lucia si eso iba a repercutir o a cambiar aquello que la Virgen había dicho y que ella había escrito, después en la parte del secreto que ella había escrito hace el año 43, me parece. Dice: en Portugal se conservará siempre la fe, puntos suspensivos, etc. Entonces, se elucubró mucho qué quería decir eso de en Portugal se conservará siempre la fe. Entonces, con respecto a la ley del aborto, dice: en Portugal, si se aprueba la ley del aborto, esas palabras de la Virgen ya no tienen el mismo sentido. ¿Qué quiso decir? Pues posiblemente que eso que en Portugal se conservaba siempre la fe, pues ya no, porque con los votos, esto sí que es importante, con los votos de la mayor parte de los portugueses se aprueba la ley, se da el poder a unos señores que aprueban luego en nombre de toda la nación la ley del aborto. Entonces eso sí que es una interpretación que hace Lucia autorizadamente. Yo creo que en este momento pues hay un libro que está a punto de salir en español, en castellano, que es, no sé cómo lo van a titular en castellano. En portugués se llama Bajo la mirada de la Virgen. En portugués no me acuerdo del libro. Entonces, digamos, toda la vida de Lucia tiene un hilo conductor, que es la mirada de la Virgen, que sería otro tema para llevar adelante y no hay tiempo. Entonces, en ese libro, que vale la pena leerlo, pues allí hay muchísimas cosas en las que ella, la propia vidente Lucia, nos habla del mensaje, lo mismo que en apelos, que en castellano se traduce llamadas del mensaje, donde Lucia va punto por punto explicando a lo largo de los años cómo ella ve el mensaje. Y ya para terminar, me gustaría decir una cosa sola. Es decir, Dios nuestro Señor, desde toda la eternidad, cuando elige, primero piensa en una misión, luego eligen a aquellos que van a llevar a cabo esa misión. Y Lucia dirá en un momento: el mensaje de Fátima, el mensaje de la Señora, estaba en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y Dios eligió un lugar y unos instrumentos. Un lugar, dice ella, que si hubiera habido en la tierra un lugar más inhóspito, más agreste, es la palabra que utiliza Lucia, más agreste, Dios lo hubiera elegido. Y si hubiera unos instrumentos más inadecuados, Dios los hubiera elegido. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Pues eso, porque estábamos en su mente y así pero es bonito el ver eso, ¿no? Como Dios desde toda la eternidad piensa en ese mensaje que va a transmitir a través de su madre y elige unos instrumentos. Yo creo que es más o menos lo que se me ocurre. Muchísimas gracias.